Y podríamos decir esta mañana cuántos están muertos. Y qué palabra, ¿no? Tan aterrorizante, podríamos decir, cuando se habla de la muerte. Pero en este caso, esta forma de expresarse del apóstol Pablo a los romanos está confirmando que tenía que haber un cambio radical en cada uno de los cristianos. Desde el capítulo 3 de Romanos hasta el 5, el Señor habla de la justificación. Y cuando alguien es culpable, el abogado busca justificación para que su defendido salga en libertad. ¿Amén? Entonces busca pruebas que indiquen que lo que dicen de él no es lo correcto. Y hermanos, ante el tribunal de Dios cada uno de nosotros éramos culpables. Nada de lo que nosotros podíamos esgrimir podía hacer que nuestras culpas fueran justificadas. Es decir, era imposible, porque todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que usted y yo somos culpables. ¿Y qué necesitábamos? Un buen abogado. Aquellos que tienen una causa dicen, ¿es bueno este profesional para defenderme? Y realmente nosotros necesitamos un muy buen abogado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué texto? Fíjese lo que dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba diciendo que hasta los últimos versículos del capítulo 5 se estaba hablando de la justificación, pero acá se estaba hablando de la santificación. Podríamos decir que la justificación es la base, es la plataforma donde se asienta la santificación. Una persona que no ha sido justificada difícilmente pueda santificarse. Necesitamos la justicia de Dios a través de Cristo para que nos dirijamos confiadamente a la santificación. Mire cómo empieza el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué se expresa Pablo en el capítulo 6? Porque anteriormente cerraba el capítulo, y fíjese lo que dice el versículo 20 del capítulo 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y muchos sacaron de contexto esto. Dice, entonces cuando más peco, más voy a ver la misericordia de Cristo sobre mi vida, entonces tengo licencia para pecar. Pero eso no estaba diciendo la palabra. La palabra estaba diciendo que la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Y qué es lo que sobreabundó? Cristo.
para que tuviéramos remisión de pecados, para que fuéramos justificados. Pero fíjese lo que dice el 21. Para que asimismo como el pecado reinó para muerte, ¿sí? Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí también tenemos en claro algo: el único que puede mediar por usted, por mí, es Cristo. No hay otro. El único que puede justificarlo a usted y a mí se llama Jesucristo. Y aparece esta pregunta para que quede en claro. Dice, ¿qué pues diremos? Porque algunos de los hermanos decían, pero bueno, entonces sigamos pecando. Lo que importa es que nuestro corazón está entregado a Cristo. Lo importante es que nosotros hayamos aceptado a Cristo de sincero corazón. Lo que importa es que vayamos a la iglesia, que ofrendemos, que diezmemos. Y eso no era así, y no es así. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Dice, vamos a seguir viviendo igual para que sobreabunde la gracia. Es como que no estaba claro entre los romanos esto que estaba expresando Pablo. Y les aclaró. Le dijo, miren lo que dice el versículo 2, en ninguna manera. No se equivoquen, esto no es así. Si fuiste justificado, esto no te da licencia para pecar deliberadamente. Eso no va conforme a lo que representa ser salvo. Dice la palabra del Señor, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto. Fíjese el verbo acá. No está hablando lo que vamos a pecar, no dice lo que hemos muerto. Quiere decir que ya, cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando Cristo se manifestó en su vida, usted se murió. No sé si está entendiendo. Usted está muerto. Entonces en esta mañana es oportuno preguntar, ¿cuántos están muertos? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Estamos muertos? Deberíamos estar muertos. Muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Y Pablo lo quería dejar bien claro. No quiero que entren dudas entre ustedes. Dice la palabra de Dios, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué tremendo, ¿no? Qué palabra tan exacta para nosotros. Porque nos confronta con una realidad que tenemos que llevar una vida apartada del mal, apartada del pecado. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Que nuestro yo tiene que morir. ¿Por qué? Porque nuestro yo está orientado al pecado. Amén. ¿Por qué nos sostenemos del pecado? Porque la palabra mora en nosotros. No es por su sabiduría, por su entendimiento, es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en usted. Es más, cuando pecamos nos dolemos. Nos duele pecar. Nos compunge ese pecado. Nos pesa ese pecado. Porque si nos gozamos en el pecado, quiere decir que no hemos muerto. Dice la palabra de Dios, ¿cómo viviremos aún?
Yo digo, qué palabra tan que nos abre y nos explota la mente. Si analizamos cada paso que damos, nos damos cuenta que muchas veces infringimos lo que Dios expresa en su palabra. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Un comentarista decía que acá en este texto se habla del bautismo, pero no se ve una gota de agua. No se ve una gota de agua. Porque este bautismo no es por inmersión, no es meterse en el agua. Es ser rociado por la sangre de Cristo. En este texto está la sangre de Cristo que se derramó por usted y por mí. Está hablando de un bautismo espiritual. No está hablando del ritual que después hacemos nosotros, de la ceremonia que después hacemos nosotros cuando queremos que todos públicamente se enteren que yo estoy muerto y que Cristo vive en mí. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Creo que comprender este capítulo es de vital importancia para nosotros. Dice la palabra aquí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Entonces, primer punto, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos bautizó. ¿Y qué quiere decir que nos bautizó? Que nos sumergimos juntamente con Cristo en su muerte. Su yo se sumergió con Cristo, porque bautizar quiere decir sumergirse, meterse, adentrarse en algo. Amén. ¿Y usted sabe que Cristo murió? Sabemos que Cristo murió. Y así como Él murió, cada uno de nosotros debemos de morir con Él. Y dice la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la noticia de esta mañana. Si no has muerto en el bautismo con Cristo, no estás viviendo en novedad de vida. Esta mañana este es el mensaje. Tenés que morir. Tenemos que morir. Esta palabra es para acá, para allá. Primeramente para el que lo está hablando. Tenemos que morir. Tengo que morir. Dice la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y qué bueno, ¿no?, poder hablar de este bautismo sobrenatural que hace Cristo en nuestras vidas. Esto no es que el pastor anda atrás de nosotros: hermano, tenés que bautizar, tenés que pasar por las aguas, ya es tiempo. No, esto lo hizo Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, te bautizó. Ahora, tenés que notar en tu vida que fuiste bautizado por Cristo. Que estás muerto y que resucitaste con Cristo. Entonces vos lo querés hacer notorio. Quiero que mi familia se entere, quiero que la sociedad se entere, entonces públicamente me meto en las aguas, me sumerjo en
pruebas, porque eso representa estar muerto al pecado y vivo para con Dios. ¿Cuántos exaltan a Cristo? Muchos se están resistiendo. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 5. Qué tremendo esto, porque dice, porque si fuimos plantados, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Amén. Quiere decir, estoy unido a esto. Soy uno con Cristo. Formo parte de Cristo. Y es más, no concibo la vida sin Cristo. Morir al pecado representa estar unido a Cristo. Nosotros moriremos al pecado si estamos en Cristo. Si no, es imposible. Nosotros solos no podemos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: vamos a Efesios. Capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. Está hablando de otra muerte. ¿Sí? Muertos en pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Entendió? Cuán clarificador es la palabra. Fíjese lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Pero para qué nos dio vida? ¿Para qué nos bautizó con su Espíritu Santo? ¿Para qué llenó nuestro corazón con su presencia, con su gracia? ¿Para que sigamos igual? No, hermanos. Dice, esto en otro tiempo pasaba, ahora ya no. Y mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuántos resucitaron con Cristo esta mañana? Quiero que se vaya con esta pregunta en esta mañana: ¿estoy muerto al pecado? ¿Resucité con Cristo? ¿O todavía estoy sepultado? ¿O todavía estoy plantado ahí? ¿O todavía estoy en el primer paso? Todavía la salvación, el bautismo, no ha llegado a mi corazón, a mi alma. Dice su palabra aquí: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe que hay este texto que siempre me gusta? Dice, en Cristo y con Cristo. Quiere decir que
todo tiene que ver con Cristo. Todo lo que yo vivo después que tengo a Jesucristo en mi vida, está en Él, con Él y para Él. 164 veces aparece en el Nuevo Testamento en Cristo. Mire si será importante esto. Estar en Cristo, vivir en Cristo. Dice su palabra aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. ¿Y qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A su nombre. Volvemos al texto en el cual comenzamos. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿amén?, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Si no nos vemos crucificados con Cristo, quiere decir que no estamos reconociendo la obra de justificación que Cristo hizo en nosotros. Cristo me justificó y fue clavado en la cruz. Y yo, espiritualmente también estoy crucificado junto con Él. Dice la palabra aquí, viejo hombre. Y cuando hablamos de viejo hombre, ¿de quién estamos hablando? ¿Del que tiene 80, 90 años? No, estamos hablando del joven, de la jovencita, de la mujer, del varón, que dejó atrás su antigua manera de vivir y ahora va a vivir en novedad de vida, en nueva vida. Cuando llega Cristo a su vida, Él murió y ahora renació, resucitó juntamente con Cristo y su vida ha cambiado. Amén. Este proceso, usted fíjese que la justificación es inmediata. Jesús te justifica. Pero la santificación lleva su tiempo. Amén. ¿Cuánto están en ese proceso? Y yo creo que hoy Dios nos mete ahí en la sobadora y nos empieza a estirar. Dios está trabajando en nosotros. ¿Y de qué manera está trabajando? Nueva vida. Si no vivimos en novedad de vida, quiere decir que el viejo hombre está prevaleciendo. Que el viejo hombre no murió. Sigue ahí. Y trasciende. Y eso podría indicarnos que no estamos en Cristo. Que parece que sí, pero no. Dice la palabra del Señor. Porque el que ha muerto, amén, dice, ha sido justificado del pecado. ¿Qué texto este, no? Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué hermoso. ¿Cuántos están viviendo con Cristo? La semilla para brotar para germinar tiene que morir primero. Se abre y sale un retoño. Y así también el Hijo de Dios tiene que morir primero. Y tenemos ejemplo en Cristo, que murió por nosotros. Y ahora, hermanos, es menester que nosotros muramos juntamente con Él. Esa es la obra de justificación que Dios ha hecho por nosotros. Y este morir en Cristo nos va a llevar a santidad, nos va a llevar al cambio, nos va a llevar a la nueva vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El señorío de Cristo es manifestado en nuestras vidas cuando cada día nos santificamos, cuando cada día nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestros agravios, de nuestras faltas y cambiamos. Amén. Dice la palabra de Dios, y si morimos con Cristo, creemos, también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Fuimos bautizados en Cristo, amén. ¿Sí? Fuimos sepultados con Él, fuimos plantados con Él y resucitamos con Él. Vencimos la muerte con Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que el pecado se enseñoree de nosotros? ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo puede ser que el enojo siga trascendiendo en mi vida? ¿Cómo puede ser que la falta de perdón siga trascendiendo en mi vida? Si yo estoy muerto con Cristo. Dice, Dios vendrá de Temán, el santo de su monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Dice la palabra de Dios, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. No está diciendo que ustedes ya no van a pecar, ustedes ya no se van a equivocar, ustedes no van a lastimar los dichos. No, lo que está diciendo que el pecado no se enseñorea de tu vida ni de mi vida. La manifestación visible de Dios, y a veces decimos, no, yo quiero eso. Dios obrando en forma evidente en mi vida. No domina tu vida. Que Dios esté obrando se vea traducido en números, en estadística, en cantidad, en pomposidad. Dios, que es en Cristo Jesús, Señor, Dios obra a través del silencio a veces. Así como vimos que Dios a veces obra de forma visible, de forma llamativa, la mayor parte del tiempo Dios obra. Y si morimos con Cristo, creemos que también. Y el propósito de Dios, sabiendo que Cristo no se trata tanto de que seamos exitosos a los ojos de los hombres, sino que seamos exitosos a porque sus ojos. En cuanto murió el Y el pecado, éxito una vez en por el todas. parámetro divino es que nos parezcamos a Cristo. Mire qué tremendo lo que hace Dios. Fíjense este texto. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Estamos en nueva vida, estamos viviendo para Dios, para Cristo, para el Señor. Y dice la palabra de Dios, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Amén. Dice, este cuerpo mortal no tiene que
visualizarse en este cuerpo el pecado. No robo, no hurto, no tomo violencia contra mi hermano, no calumnio, no ofendo. Los frutos del Espíritu tienen que ser visibles en mí. ¿Cuántos entienden esto? Por eso dice acá, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si nuestros deseos y nuestras concupiscencias están por sobre lo que representa a Cristo, estamos en problemas. Estamos en problemas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué dice? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y quiero compartir Gálatas, capítulo 3. Y habla de ser bautizado por Cristo. Gálatas, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿sí? De Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Somos uno en Cristo. O cada uno tiene una relación particular con Cristo. Muchos decimos, no, lo que pasa es que yo me relaciono así con Cristo, y si Cristo tal vez quisiera cambiarme, lo haría. Dice, son uno en Cristo. Es decir, Cristo no varía. Cristo permanece fiel, Cristo está presente en nuestra vida, pero dice, sois revestidos. Eso yo digo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cambió la vestidura. No dice estáis vestidos, estáis revestidos. Quiere decir que cambió tu vestimenta. Puso vestimentas de salvación y vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros, cuando revestimos algo, lo hacemos ¿para qué? Para que se vea más lindo. ¿Y saben qué? En el pecado que nos encontró Cristo, nos veíamos tan feos. Y ahora dijo, Cristo, lo voy a revestir de mi gracia. Lo voy a bautizar con mi presencia. Mío es. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Miren la importancia de morir en Cristo. Fíjese, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí. ¿Amén? ¿Para quién está viviendo usted? ¿Para sí mismo? ¿Para conformarse? ¿Para deleitarse en su sabiduría, en su conocimiento? No estamos viviendo para Cristo. Leemos nuevamente. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. Cuando morimos, ¿qué pasa? Morimos a la carne. Fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, fuimos plantados con Cristo. ¿Y eso cómo se evidencia? Si llevamos una vida carnal. Y dice la palabra de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque muchos lo vieron, muchos estuvieron con Él, lo conocieron físicamente, pero lo que trasciende de Cristo no es que lo vimos, que lo palpamos, lo que trasciende es lo espiritual, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén.